de noviembre del 2020. ...30 de noviembre del 2020. Hasta ahora son 9 estudiantes y un profesor. Ya. Estamos estudiando el capítulo de difracción de rayos X. Pero quiero que vean lo que está escrito en la pizarra. ¿Ven ahí algo o no? Sí. Ya. ¿Se ve bien lo que está en la pizarra? La desigualdad de sus conjuntos. ¿Entienden lo que significa esa desigualdad? Esta desigualdad que acabo de poner aquí es que si yo quiero expresar los puntos de una red en función de los ejes cristalinos A, B, C, entero por eje cristalino, más entero por eje cristalino, más entero por eje cristalino, entonces no voy a poder. ¿Por qué? Porque estos puntos que me representan. Estos puntos me representan las esquinas de las celdas unitarias. ¿De acuerdo? Entero por A, más entero por B, más entero por C son las esquinas de todas las celdas unitarias. Pero existen algunas redes de Bravais que tienen puntos también en los centros de caras y en los centros del volumen. Por lo tanto, con esta fórmula que está aquí, yo no puedo llegar a todos los puntos de red necesariamente. Entonces, el conjunto de todos los puntos de red es mayor que el conjunto de todas las ternas. ¿Cierto? Hay más puntos de red que ternas. O en otras palabras, el conjunto de estos puntos, que son esquinas de las celdas unitarias, es un subconjunto del conjunto de todos los puntos de red. ¿Está claro eso? En cambio, cuando uno va a la red recíproca, es al revés. En la red recíproca, uno escribe G igual HA más KB más LC, donde A, B, C son los convencionales que uno obtiene a partir de estos ejes cristalinos, por la fórmula 2pi A por B punto C, y acá B por C, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma para escribir cualquier punto de red, pero no necesariamente para cualquier terna yo voy a encontrar un punto de red. Por ejemplo, si es una red directa BCC, la recíproca es FCC, y yo voy a tener puntos 1, 1, 0, pero no voy a tener 1, 1, 1, ni voy a tener 1, 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que los HA más KB, este conjunto, es en realidad un subconjunto, al revés. Los G, todos los G son un subconjunto de todos estos vectores. HA más KB más LC. ¿De acuerdo? Si A, B, C fueran
vectores convencionales de una red recíproca primitiva, en ese caso, sí, ambos conjuntos son iguales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo. ¿En qué nos habíamos quedado? Estamos viendo la difracción de rayos X. Vamos a ver la difracción de rayos X. Entonces, en la difracción de rayos X, ya. En la difracción de rayos X, un haz de rayos X, generalmente monocromático, es decir, una sola longitud de onda, incide sobre un cristal y después este experimento da origen a varios haces que hacen diferentes ángulos con la prolongación de este haz incidente. El haz incidente está caracterizado por una longitud de onda o por un vector de onda que es 2pi sobre lambda por la dirección del rayo, por la dirección de propagación, si quieres. Y estos ángulos se llaman 2θ1, 2θ2, 2θ3, 2θ4, ¿cierto? 2θ son los ángulos en los cuales se obtienen rayos, por definición. Entonces, el problema principal que estamos abordando en este capítulo es, supongamos que conocemos la estructura de este cristal, ¿cuáles son los valores de 2θ1, 2θ2, 2θ3, 2θ4, en donde yo espero un haz de rayos X, digamos reemitido, o un haz difractado? ¿Está bien? Ese es el problema que estamos viendo. Repito, un haz monocromático de rayos X, un cristal conocido, supongamos que el cristal es conocido, y tomo como referencia la prolongación del haz incidente. Por definición, los rayos van a salir en direcciones 2θ1, 2θ2, 2θ3. Me los ponen en grados sexagesimales. No usen radianes nunca. Grados sexagesimales, 20 grados, 30 grados, 32, 31 grados sexagesimales. Así es la convención. Entonces, la pregunta es, si yo conozco este cristal, conozco cuáles son los átomos, conozco cuáles son los A, B, C y los ángulos entre A y B, entre B y C, conozco todo sobre este cristal. La pregunta es, ¿en qué direcciones 2θ1, 2θ2, 2θ3 voy a tener rayos difractados? Es el problema directo. El problema inverso, que es más importante, sin embargo, va a requerir este conocimiento que estoy dando y un poquito más de trabajo, un poquito más de ingenio. Entonces, para resolver este problema, hay, digamos, dos soluciones básicas, ¿no? Una más o menos empírica y que funciona a veces bien, a veces no, que es decir, van a haber rayos difractados cada vez que se cumple la ley de Bragg, ¿no? Hay diferentes planos y por cada familia de planos, hay diferentes familias de planos, mejor dicho, y por cada familia de planos yo voy a tener un haz difractado. Y ese haz difractado obedece la ley de Bragg. 2D seno teta igual a n lambda. El método más riguroso y que estamos tratando de explicarlo en detalle
es este análisis de von Laue. En este método lo que nosotros queremos explicar es que si este es mi cristal, entonces viene el haz incidente, entonces van a haber rayos reemitidos por estos electrones que están acá. Todos los electrones del cristal van a oscilar debido al campo eléctrico del rayo incidente, van a oscilar y van a formar campos en todas direcciones. Pero van a haber rayos con interferencia constructiva solamente en ciertas direcciones. Vamos a deducir entonces en qué direcciones se tienen las interferencias constructivas. En realidad ya avanzamos algo, lo que estoy haciendo es repitiendo la primera parte del problema y después voy a avanzar con una segunda parte. Entonces, lo que estábamos viendo es analizar la reemisión de todos los campos por todos los electrones que están dentro del cristal. Para eso, ¿qué hemos hecho? Primero hemos estudiado la reemisión, ¿no? O sea, el electrón, un solo electrón está sometido a un campo eléctrico, oscila, y este electrón reemite radiación de rayos X de la misma longitud de onda, eso se llama scattering elástico, ¿no? Emite radiación en todo el espacio, y es una simetría cilíndrica, o sea, es simétrica con respecto al eje, al eje que es la prolongación de este rayo incidente. O sea, depende solamente de 2 θ. Por supuesto, también depende de R, de la distancia. Si el detector está a 1 metro, a 2 metros, pero depende también solamente de 2 θ. Depende de 2 θ y de R, entonces. Entonces, hemos partido de la fórmula para la reemisión, o sea, para el campo eléctrico del rayo escatereado o dispersado o reflejado o refractado. El campo eléctrico de un solo electrón es este, y a partir de ese campo eléctrico hemos construido campos eléctricos para 2, para n electrones, para un átomo, para 2 átomos, para n átomos, ¿cierto? Y, por ejemplo, para todos los átomos, para todos los electrones de todos los átomos que están en una celda primitiva. La fórmula para el campo eléctrico dispersado o escatereado es esta que está acá. Es una onda plana igualita a la de un solo electrón, pero multiplicada por un factor que nosotros le hemos llamado factor de base. Este factor de base es una suma, así como está acá, una suma sobre todos los puntos, sobre todos los átomos que están en esa celda primitiva, Puede haber un solo átomo por celda primitiva. Todos los cristales monoatómicos tienen un solo átomo. Entonces esta suma es solamente un término, ¿cierto? Y solamente el término es F sub A, el factor atómico de esa celda. El factor atómico del átomo que está en esa celda. Sería, en ese caso, F sub A sería igual a F sub B. El factor atómico sería igual al factor de base. ¿Cierto? Ahora, en base a esta deducción, nosotros calculamos el campo eléctrico dispersado ya no por una celda, sino por toda la muestra. Un trozo de cristal, generalmente de 1 centímetro por 1 centímetro por unos milímetros de espesor. 1 milímetro o 2 milímetros de espesor. ¿Cierto? Ese es el tipo de muestras. Entonces, hay que sumar sobre todas las muestras. Una muestra, como la que le acabo de escribir, digamos de diámetro, de 1 centímetro de diámetro por 1 milímetro de espesor, si ustedes calculan, va a tener más o menos 10 a la 12, 10 a la 18 quizás, celdas unitarias. Muchas celdas unitarias. Entonces, este es el campo
Estoy hablando de celdas primitivas todavía, perdón. Entonces va a tener muchas celdas primitivas. Entonces, este es el campo dispersado por una sola celda primitiva. Si yo tengo acá 10 a la 12 celdas primitivas, tendría que hacer una suma de 10 a la 12 sumándolos. Aquí, esta suma tendría 10 a la 12, donde R, J, es la posición de cada... no. Aquí estoy todavía en una celda. Esta es la posición del átomo dentro de la celda primitiva. Dentro de la celda primitiva. Este podría ser RJ igual a 0 y este es el único término 1 si el cristal es monoatómico. Pero repito, ahora sí, para todo el cristal tendríamos esto de acá multiplicado por una suma, ahora sí, sobre 10 a la 12. Este factor de acá es muy grande, 10 a la 12, ¿cierto? Y voy a sumar 10 a la 12 términos, y esto ya dijimos, esta suma es importante. Generalmente es 0, y solamente va a ser diferente de 0, y va a ser un número muy grande cuando este delta K coincide con un G de la red recíproca. En ese caso, el valor es 10 a la 12. Supongamos que n sub cp sea 10 a la 12. Entonces, ese sería entonces el campo dispersado. Solamente en ciertas posiciones. ¿Cuáles posiciones? Aquellas que satisfacen delta K igual a G. Ahí voy a tener rayo difractado. Entonces, se dice que esta es la condición de difracción. La condición para encontrar rayo difractado es delta K igual a G. Digamos que esta es una primera aproximación, una primera versión de la condición de difracción, una primera forma de expresar la condición de difracción, la más sencilla y la más útil, se va a repetir varias veces a lo largo del curso, es delta K igual a G. Si delta K igual a G, generalmente hay un rayo difractado. Ya hemos visto que eso equivale a decir delta K igual a G, equivale a decir que hay tantos rayos difractados como familias de planos. Y cada familia de planos satisface entonces la ley de Bragg. Son equivalentes. El delta K igual a G es equivalente a la ley de Bragg. Entonces, aquí está el planteamiento del problema original. Aquí está, esto me sirve para explicar más detalle todavía. Yo conozco este cristal. Como conozco este cristal, conozco ABC, yo puedo construir su red recíproca y encuentro G1, G2, etc. Entonces, este es el rayo incidente, el K incidente, el vector de onda del rayos X incidente. Entonces, ¿en qué ángulos voy a tener este ángulo 2θ1? ¿Cuánto vale este ángulo 2θ1? Todavía no sé, pero lo que sé es que la dirección del K dispersado, del K escatereado, esta dirección tiene que ser tal que este K escatereado tiene que ser el K incidente más un vector de la red recíproca. Otro rayo escatereado. Este es el K incidente más un vector de la red recíproca me lleva al segundo. Ahora ya por geometría, el delta K, yo ya sé que este módulo y este módulo son iguales, 2pi sobre lambda, entonces 2pi sobre lambda por el seno de esta mitad de ángulo, 2pi sobre lambda por seno teta, es igual entonces a la mitad de este vector de onda, ¿no? K por seno teta es este de acá, y de ahí obtengo el ángulo teta y por lo tanto obtengo 2θ. Entonces resolví mi problema. ¿Está bien? Hasta aquí ya resolví mi problema, pero en una primera versión. ¿Por qué? Vamos a modificar esto un poquito. Ahora voy a variar un poquito este análisis. Este análisis de acá. X rayos dispersados por todos los átomos de un cristal. Yo dije
Yo dije que esos rayos dispersados son los rayos dispersados por todos los electrones que están dentro del cristal. Todos los electrones que están dentro del cristal, yo los puedo dividir de dos maneras. En todos los electrones que están en una celda primitiva y después sumo sobre todas las celdas primitivas. Pero también puedo hacer la otra división y decir, voy a considerar todos los átomos que están en cada celda unitaria y después sumo sobre las celdas unitarias. Eso es lo más convencional. Lo segundo es lo más convencional. Entonces parto mi muestra en celdas primitivas y sumo sobre todas las celdas primitivas. Eso es lo que ya hice y me lleva a esa regla muy sencilla que se llama condición de difracción. Delta K igual a G. ¿Cierto? Ahora voy a mostrarles cómo cambia un poquito esa regla para precisar más si yo uso celdas unitarias. Voy a decir, divido mi cristal en celdas unitarias. O sea, celdas unitarias es una suma como esta, pero ya no sobre todos los electrones de una celda primitiva, sino sobre todos los electrones de una celda unitaria. ¿Dónde creen ustedes que hay más átomos y por lo tanto más electrones? ¿En una celda primitiva o en una celda unitaria? ¿En una celda primitiva o en una celda unitaria? ¿Dónde hay más electrones? ¿Dónde hay más átomos? En una celda unitaria. En una celda unitaria hay más. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa hay más? Si yo tengo un trozo de material como esto, ¿cuántas celdas primitivas hay y cuántas celdas unitarias hay? ¿Hay más unitarias que primitivas o más primitivas que unitarias? Más primitivas. Hay más primitivas. Se compensa, ¿cierto? Voy a tener ahora, cuando hable de unitarias, voy a tener más átomos por celda unitaria, pero voy a tener menos términos en la suma final, menos sumas de celdas unitarias, ¿cierto? Es lo mismo, pero estoy sumando de forma diferente. ¿Entienden? No hay por qué preocuparse. Entonces voy a hacer la misma suma, pero de manera diferente. Ahora, acá comienzo. Para una celda unitaria, hago lo mismo. Este es un átomo, un electrón por el factor de onda esférica. Esta sobre D es onda esférica. Por este factor, donde estoy sumando sobre los átomos que están, dos átomos, aquí es dos átomos nada más, ¿cierto? Pero acá estoy sumando ya, aplico este concepto para ahora generalizar a todos los átomos que están en una celda unitaria. Y a este término que está sobre una esta suma sobre todos los átomos que están en una celda unitaria se le va a llamar S. Y se llama factor de estructura. Es el equivalente a lo que teníamos en antes, F sub B, ¿no? F sub B, que era una suma sobre una celda primitiva y sobre los átomos de una base, entonces, ¿no? Celda primitiva, factor de base, pero ahora le vamos a llamar factor de estructura a este S cuando la suma ya no es sobre una celda primitiva, sino sobre una celda unitaria. Entonces, para los átomos y todos sus electrones que están en una celda unitaria, lo que vamos a obtener como radiación dispersada, como radiación escatereada, es esta que está aquí. Ahora voy a sumar entonces sobre todas las celdas unitarias. Sobre todas las celdas unitarias y sumo de esta forma. Ma más Nb más Pc. Delta K. Cada Ma, Nb, Pc me identifica un punto, digamos, un vértice de una celda unitaria. Hay tantos vértices como celdas unitarias. Sumar sobre celdas unitarias o sumar sobre vértices de celdas unitarias es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un vértice es compartido con 8 celdas unitarias. Y podemos decir que... ¿con 8? Sí, ¿no? Podemos decir que un octavo de esa celda unitaria, un octavo de ese punto de aquí representa una celda unitaria. Y hay 8 octavos. Bueno,
Entonces, sumar sobre estos puntos significa también sumar sobre celdas unitarias. Esta suma. Entonces, esta S es una suma, bueno, un poquito mayor que la suma F sub B que teníamos antes, pero es una suma sobre todos los átomos que están en una celda unitaria. Tiene generalmente 1, 2, 3, 4, puede ser 8, vamos a ver el caso del diamante, son 8. Esta S significa una suma de 8 términos. Pero esto de acá significa una suma de 10 a la 12, 10 a la 16, sumándolos acá. ¿Cierto? Entonces, otra vez, podemos decir, si este término que está acá, si delta K es de la forma HA más KB más LC, así como está acá, ¿ve? Pero no exactamente, mejor dicho, así nomás, vemos esta parte. Si esta delta K coincide con un vector de la forma HA más KB mayúscula más LC mayúscula, entonces todo este un sumando para un punto específico, para un vértice específico, MNP, repito acá, HA más KB más LC, entonces todo esto va a ser 2pi o es 0, ¿no? Porque el A mayúscula, ¿cómo se define? 2pi entre el volumen de la celda unitaria por B por C, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cumple las mismas propiedades que los vectores de la red recíproca. Digamos que este sea de la forma H mayúscula, A mayúscula, HA más KB más LC. Entonces, todo esto va a ser 2pi por entero. Entonces, todo el término va a ser 1. Y entonces, esta sumatoria que está aquí va a ser igual al número de celdas unitarias. Va a ser igual al número de celdas unitarias. Un número muy grande que se llama, acá está, número de celdas unitarias. A esta suma le estoy llamando aquí F2. O sea, esta sería la dispersión. F2, donde F2 es todo este número grande, le estoy llamando acá factor de red. A F2 le estoy llamando factor de red. Entonces, me sale algo muy parecido a lo que decía antes acá. Estoy haciendo la suma cuando hablaba de celdas primitivas, G.RL igual a 2pi por entero, entonces esto es igual al número de celdas primitivas. Número de celdas primitivas es un número, digamos, le pregunté hace rato, el número de celdas primitivas es mayor que el número de celdas unitarias, ¿cierto? Este número es menor que el número de celdas primitivas. Pero, cuando obtengo este resultado, hasta aquí nada más estoy leyendo ahora, hasta aquí. Yo podría decir entonces, hasta aquí, este campo va a tener un valor diferente de 0 cuando delta K sea de la forma HA más KB más LC. Podría tener derecho a decir eso entonces. Si delta K es HA más KB más LC, efectivamente, entonces, voy a tener un campo dispersado no nulo. Entonces, en ese momento, para este delta K, yo tengo un rayo difractado. Eso es lo que estoy concluyendo ahorita. Pero noten que esta condición no es exactamente la anterior, porque acá yo podría decir, delta K, acá decía yo, si delta K es un vector de la red recíproca, entonces hay rayo difractado, porque esta suma va a ser grande, va a ser diferente de 0, ¿cierto? Decía delta K igual a G, pero acá estoy diciendo delta K es de la forma HA más KB
más LC. Si delta K es HA más KB, ahora recuerden lo que está en la pizarra. ¿Están viendo la pizarra ahorita o no? HA. Comencé la clase por ahí, ¿cierto? Explicando que HA más KB más LC es un número más grande, es un conjunto. El conjunto de los HA más KB más LC es un conjunto mayor que el de los Gs. El conjunto de los Gs es solo un subconjunto de los HA más KB más LC. El conjunto de los G. Ahora estoy diciendo que para cada uno de estos términos, para cada punto de esta forma, en el espacio recíproco, HA más KB más LC, yo tengo un radio difractado. Pero antes decía, para cada punto de red, para cada punto de su conjunto. Antes decía, para cada G de la red recíproca, tengo un radio difractado. Pero ahora estoy cambiando. Le estoy diciendo, para cada vector de la forma HA más KB más LC, yo tengo que esa suma es muy grande, es diferente de cero y es muy grande. Entonces, estoy tentado a cambiar mi condición de difracción y decir que hay un rayo difractado para cada vector de la forma HA más KB más LC. ¿Entiende cuál es la diferencia? Si uso entonces el concepto de celda unitaria, ahora estoy llegando a la conclusión de que habría para cada delta K igual a HA más KB más LC, por cada vector de este tipo habría un rayo difractado. Pero esto me da más rayos difractados de lo que tenía acá. Acá solamente dice delta K igual a G. ¿Entienden? Acá mi primera conclusión es para delta K igual a G. Y ahora digo para delta K igual a HA más KB más LC. Entonces, algo pasa. ¿Qué está pasando? Ahora tengo más rayos difractados que antes, ¿no? Porque estos son más. Pero, entonces, yo voy a mostrar con ejemplos, dentro de un ratito, no voy a hacer una deducción lógica, pero voy a demostrar con ejemplos que si esta suma que depende, esta suma que está acá, que está acompañando al F2, hasta ahorita estábamos hablando de esta suma de acá, pero esta es otra suma, ¿cierto? Lo que vamos a demostrar es que cada vez que aquí haya un HA más KB más LC que no sea vector de la red recíproca, ¿no? Hay algunos HA más KB más LC que no son puntos de la red recíproca. Para estos HA más KB más LC que no son puntos de la red recíproca, este factor es 0. Esta S va a ser 0. Entonces, si nosotros ahora completamos esta condición de difracción con la otra, el F2 es muy grande, si delta K es de esta forma, y va a ser, mejor dicho así, la condición de difracción ahora es, va a haber un rayo difractado si se cumple que delta K igual a HA más KB más LC, pero el S es 0. ¿Acá está? No. Aquí está. La condición de difracción, entonces, ahora la cambiamos. HA más KB más LC y el S diferente de 0. Los enredé, pero voy a simplificar. Voy a repetirlo en forma corta.
contando los electrones por celdas primitivas, si yo hacía la partición en celdas primitivas, yo demostré que habrían rayos difractados cada vez que delta K igual a G, un vector de la red recíproca. Pero ahora que estoy haciendo mi partición en celdas unitarias, yo digo que me podría salir delta K igual a HA más KB más LC, que aparentemente tengo más posibilidades de obtener rayos difractados. Ahora lo que estoy diciendo es, no porque cada vez que yo tenga acá un HKL que no pertenezca a la red recíproca, un vector de esta forma que no sea vector de la red recíproca, yo puedo demostrar con ejemplos, voy a hacerlo ahorita, que ese SHKL es cero. Ese HKL va a ser cero. Entonces ahí no va a haber un punto difractado porque si bien esto es diferente de cero, esto de acá lo hace cero y todo el rayo dispersado va a ser cero. Entonces las condiciones de difracción ahora son dos. Que delta K sea de esta forma, y que su factor de estructura SHKL sea diferente de cero. Pero es una forma más complicada de decir delta K igual a G hasta ahora. ¿Por qué nos complicamos la vida? Eso lo vamos a ver enseguida. Repito, hasta ahora lo que estoy diciendo es, hemos encontrado una condición de difracción delta K igual a G. Esa condición de difracción delta K igual a G es también equivalente a decir delta K igual a HA más KB más LC y factor de estructura diferente de cero. Los dos son la misma cosa. Pero vamos a ver por qué en física del estado sólido se cree más conveniente usar esta convención. Rigurosamente usar esta convención en lugar de decir simplemente delta K igual a G, que es más fácil, ¿no? La rigurosa es esta. Delta K igual a G es práctica y se usa también mucho. Vamos a ver con ejemplos. Acá. El factor de estructura para un cristal BCC monoatómico. Para un cristal BCC monoatómico. ¿Cierto? Entonces, el factor de estructura, ¿qué cosa es factor de estructura? Factor de estructura es esta suma S, que la voy a encontrar acá. Esta suma S, esta es la suma S. Pero, para cualquier delta K. Pero como ya sé que solamente va a ser posible encontrar rayos difractados cuando delta K sea delta K igual a HA más KB más LC, no voy a encontrar un factor de estructura para cualquier delta K. Solamente voy a encontrar factores de estructura. Esta suma solamente la voy a evaluar cuando delta K vale HA más KB más LC. Delta K es de esta forma. Entonces, así, esta suma es la que voy a efectuar. Entonces, voy a efectuar esta suma, ese es mi trabajo ahorita. Voy a efectuar esta suma que está aquí para este caso particular. Para este caso particular. ¿Cierto? Aquí está la suma que voy a efectuar, donde tengo una celda unitaria y tengo dos átomos por celda unitaria, porque es una BCC. ¿Cierto? Entonces, en una celda unitaria hay átomos en los vértices de esta celda unitaria y en los centros de la celda unitaria. Pero son 8 octavos, por 8 por 1 octavo, más 1 son 2. En lugar de decir 8 octavos, yo voy a sumar solamente, voy a decir que a esta celda unitaria le corresponde el que está en el origen y el que está en la dirección a medios, a medios, a medios. Entonces, representativo de esta celda unitaria son los dos átomos que están en el origen y en un medio, un medio, un medio A. Entonces voy a hacer esta suma que va a tener entonces dos términos. Cuando RJ es igual a 0 y cuando RJ es este factor de acá. Entonces, si yo hago esta suma, el primer
sumando va a ser obviamente 1, porque este es 0, ¿cierto? E a la 0 es 1, más este HA más KB más LC por 1/2 A más B más C, ¿está bien? Este es, todos son, si es cúbico, todos son del mismo módulo. Pero esto que estoy haciendo aquí también vale para ortorrómbico I, por ejemplo. Ya, es fácil decir que A punto A, ¿cuánto es A punto A? A punto A es 2pi. Y B punto B es 2pi. Y C punto C es 2pi. Y A punto B es 0. Y A punto C es 0. Todo eso ya lo sabemos. Entonces, cuando hacemos este cálculo, voy a obtener que esta suma es esto que está aquí. E a la IP, no se olviden que es un factor acá, 1/2. Entonces, esta suma es exactamente igual a esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que el factor de estructura va a ser 1 más E a la IP por todo esto que está acá, H más K más L. Entonces, este factor de estructura va a tener dos valores posibles. Si H más K más L, si H más K más L es par, esto sería 2pi, por ejemplo, entonces esto sería 1 más 1, 2. 2 veces F sub A. Y si es impar, esto va a ser H más K más L, por ejemplo, E a la IP es menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces, este SHKL tiene dos posibilidades, o es algo o es 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el factor de estructura va a ser 0 si H más K más L es impar. ¿No? Entonces, la regla que dice, esta regla que está acá, se llama condición de difracción. Si delta K es igual a HA más KB más LC y ese HKL diferente de 0, en este caso se lee si ese HKL diferente de 0 significa HA más K, H más K más L, la suma de los tres tiene que ser un número par. Si la suma de los tres es un número par, entonces yo voy a tener un rayo difractado. Más despacio. Voy a tener un rayo difractado cada vez que mi delta K sea un vector. De esta forma, HA más KB más LC, donde H más K más L es par. Donde H más K más L es par. Esa forma de decir H más K más L es par, es decir, cualquier punto de la red recíproca de una BCC, o sea, de una recíproca de la BCC que es a su vez una FCC. ¿Está bien? Entonces, en lugar de decirlo así, como lo estoy diciendo, delta K igual a HA más KB más LC, siempre y cuando H más K más L sea par, puedo decir simplemente que sea un punto, delta K sea igual a un vector G de la red recíproca. La red recíproca de esta BCC. Las dos son iguales. ¿Entienden? Esta condición, entonces, se lee ahora igual, esta condición es igual a esta condición que vemos aquí. Delta K igual a G. Y veamos este otro caso. Igualito, para ahora mi cristal es FCC. Mi cristal es FCC. Antes de avanzar, cristal FCC, ¿qué quiere decir? Que la red recíproca es ¿qué? Cuerpo centrado. Es cuerpo centrado.
No, Los cuerpos disculpe. centrados, los HKL, ¿qué cumplen? Cuando es cuerpo centrado, Es cara centrada, ¿no? cuando no, esto es cara centrada, la directa, pero si la recíproca es cuerpo centrado, ¿qué significa? Que los HKL son todos pares, que son las esquinas de los cubos, ¿no? Las esquinas de los cubos, acuérdense que los cubos son 2A, 2B, 2C, esas son las esquinas. Entonces, las esquinas de los cubos y los centros de los cubos, que son cualquier esquina más 1, 1, 1, más 1, 1, 1. O sea, la recíproca de una FCC es cualquier vector de la forma HA más KB más LC, siempre y cuando todos los HKL sean pares o todos los HKL sean impares. Vamos a repetir eso, pero ahora, dentro de un momentito voy a repetir esa forma rápida de que ustedes se den cuenta cuáles son los HKL para cada caso, las BCC y las FCC. Ahora, decía, vamos allá del factor de estructura, así es como aparece en los libros de este problemita. Encontrar el factor de estructura para esta FCC monoatómica. Entonces, son 6 átomos en las caras, o sea, 6 mitades de átomo, porque cada cara está compartido por 2. 6 por un medio son 3, más 8 por un octavo son 4, pero yo puedo tomar, en lugar de tomar fracciones, puedo tomar este que está en el vértice y este que está en esta cara y en esta cara, en el centro de cara. Entonces yo pongo las coordenadas de cada uno, estos son las posiciones de mis átomos que le corresponden a esta celda unitaria. Estos son los átomos correspondientes a esta celda unitaria. Pero profesor, aquí también hay uno. Sí, pues, aquí también hay un átomo, pero ese átomo corresponde a la celda unitaria que está arriba. Profesor, acá también hay uno. Este corresponde a la celda unitaria que está al costadito y atrás. Aquí, este de aquí, corresponde a la que está aquí, atrásito. Al costadito, mejor dicho. ¿Entienden? Entonces, a esta celda unitaria le corresponden estos 4 átomos. Los 4 átomos que están en estas posiciones. Entonces, para hallar el factor de estructura, yo tengo que usar esta fórmula. Delta K, solamente me interesan los delta K que sean de esta forma. HA más KB más LC. Este es mi delta K. Punto cualquier posición de estos. Voy a tener 4 términos. Aquí está. 1, un término, 2 términos, 3, 4. El primero es 0 porque es este de acá, ¿cierto? Entonces, cuando desarrollo esto, me doy cuenta que puedo escribirlo también de esta forma. ¿No? Rápido, esto es rápido. Entonces me doy cuenta, ¿qué pasaría si todos son pares? Si todos son pares, entonces esto es par, entonces esto va a ser 1. Esto también va a ser par, esto es 1, va a ser 4. ¿Qué pasaría si todos son impares? Si todos son impares, esto va a ser par, este paréntesis va a ser par, todos los paréntesis serían pares. Entonces aquí voy a tener 4 también. O sea, si son pares o si son impares, no importa. Esta suma va a ser 4. O sea, si los HKL tienen la misma paridad, los 3 son impares o los 3 son pares, entonces voy a tener un 4. Pero si uno es 1 y el otro es 2, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 2 de estos se van a eliminar. 2 van a ser E a la I pi, 2 van a ser, y van a ser menos 1, más 1, más 1, esto va a ser 0. Entonces, estoy diciendo que esta regla que está aquí se lee. Voy a tener rayos difractados cuando se cumpla esto y ese HKL y los HKL sean todos pares o todos impares. Pero decir todos pares o todos impares es equivalente a decir que tengo una recíproca BCC, que es la recíproca de una directa FCC. Entonces, esta condición se convierte
en una igualita a esta que está aquí. ¿Cierto? ¿De acuerdo hasta ahí o no? O sea, hasta ahora, lo que yo les he dicho es la condición de difracción se puede expresar de dos formas. Así, delta K igual a G, o en esta forma un poquito más complicada. ¿Cierto? Pero todavía no les explico, entonces, ¿por qué la complicó, profesor? Hubiera puesto desde el principio solamente delta K igual a G, ya no nos preocupábamos tanto. Todo es más simple. Ahora, para ver por qué es importante escribirlo de esta forma, yo les voy a hacer otro ejemplo. Este ejemplo. Supongamos que ya no sea la muestra ni BCC monoatómico ni FCC monoatómico, sino que sea un material diatómico, como el diamante. Es decir, que a un punto de la red, no le corresponde un átomo, sino le corresponden dos átomos, en este caso dos átomos iguales, de carbono. ¿Cierto? Entonces, en una celda primitiva hay dos átomos, pero en una celda unitaria, como esta que está aquí, van a haber 8 átomos. 8 átomos corresponden a esta celda unitaria. ¿Está bien? ¿Cuáles son los 8 átomos? Primero, los que están aquí, en la red. El que está en el origen. Este que está aquí, ¿ven el mouse aquí? Este está de la red. Este también está en la red, centro de cara. Este también está en la red, centro de cara. Y este de acá también está en la red, centro de cara. ¿Cierto? Pero, aparte de eso, hay que por cada uno de estos átomos hay uno que está asociado. Hay otro que está, y este que está en un cuarto A. O sea, en la diagonal mayor. Y este que también tiene su asociado. O sea, está en este punto que está aquí, que es un medio A más un medio C, más un cuarto A, más un cuarto B, más un cuarto C. Y así sucesivamente. También este que está abajo en el piso, hay que sumarle un cuarto A, un cuarto B, un cuarto C. Igualito. Creo que este de aquí debería ir más acá. Un cuarto A más un cuarto B más un cuarto C. Este de aquí está mal dibujado. Pero bueno. Pero aquí están las posiciones de los 8 átomos. Algebraicamente es más fácil. Entonces, estos 8 átomos, en estas posiciones, hay que hacer una suma de esta forma. Y aquí la suma, yo la he puesto ya a medio desarrollar. Está semi-desarrollada aquí la fórmula. La suma, repito, esta suma que está aquí, desarrollándola ya no para 4, sino para 8, es todo esto que está acá. ¿No? Esta es la suma. Entonces, nos damos cuenta que estos son los posibles valores de esta suma. Si HKL son pares, todo, y H más K más L es 2 por par. O sea, ¿qué significa 2 por par? Significa 4, significa 8, y acá dice 2 por impar, significa 2 por 1, o sea 2, 2 por 3, 6. Entonces, si es 2 por par, ¿no? Esta suma puede ser un número muy grande o puede ser 0. No importa que sea grande o pequeño, pero la cosa es que sea diferente de 0. Va a ser diferente de 0 este HKL si los HKL son 2 por par o si son todos impares, ¿no? Si son todos impares, todos impares. Por ejemplo, 1, 1, 1, 3, etc. ¿No? Si son todos impares, esto siempre va a ser diferente de 0. Y si son todos impares, esto también va a ser diferente de 0. ¿Cierto? Entonces,
En resumen, este SHKL va a ser diferente de 0 si se cumplen estas dos condiciones. Si se cumplen estas dos condiciones. Y va a ser 0 si se cumplen estas dos condiciones. Entonces, llegamos a la conclusión. Esta regla, ¿cómo se aplica? Delta K es de esta forma, pero H más K más L tiene que ser 2 por pares, o sea, tiene que ser 4, 8, 12, etc. O todos impares. Esas son las reglas para que el diamante te dé un rayo difractado. Para que el diamante te dé un rayo difractado, son estas condiciones. Entonces, aquí viene el pequeño detalle. Cuando ustedes le dicen cuál es la red de Bravais para una estructura de diamante, ¿ustedes qué responden? No se me duerman, responda alguien. ¿Cuál es la red cristalina para una estructura de diamante? Si la estructura es diamante, ¿cuál es la red de Bravais? ¿Cuál es la red cristalina? Respondan, por favor. Esa pregunta es clave que entiendan. Es clave que respondan eso para que tenga sentido esta fórmula. Para que tenga sentido esta fórmula, más que esta de acá. ¿Está bien? La condición de difracción es útil, pero la que es más precisa es esta de acá. Se divide en dos partes. Les reitero la pregunta. ¿Cuál es la red cristalina para diamante? ¿Cómo se construye el diamante? Usando la fórmula cristal igual a red más base. ¿Esa red qué cosa es? Esa red es una BCC, FCC, cúbico simple, ortorrómbica I, ortorrómbica P. ¿Cuál es la red? FCC, profesor. FCC, claro, hace rato no estoy esperando esa respuesta. FCC, o sea que sería igual que esta que está aquí dentro. Centrada en cara. ¿Perdón? FCC, cara centrada, esa es la red para el diamante. Igual que esta FCC que estoy aquí, pero esta es FCC monoatómica. Porque hay un átomo solamente en cualquier punto de la red, pero en el diamante hay dos. Pero la red sigue siendo FCC. Entonces, yo estoy diciendo que para el diamante, estos son los HKL que me dan punto de difracción. H más K más L por 2 por par. O sea, por ejemplo, y HKL todos impares. Por ejemplo, 1, 1, 1. Todos impares me da un número. 3, 1, 1 me da un punto de difracción. ¿Cierto? Hasta aquí coincide con el caso de esta de acá. También, ¿acá son todos pares o todos impares? HKL tiene la misma paridad, dice, ¿cierto? El diamante, pero acá dice, la otra condición es que H más K más L sea 4, 2 por par, 8, etc. ¿No? 2 por 2, 2 por 4, 2 por 6, etc. Pero no hay, por ejemplo, 2 por 1. O sea, el 2, 0, 0, ¿no? H más K más L es 2 por 1. Por ejemplo, acá 2, 1, 1, perdón, 2, 0, 0. Si yo sumo, me da 2, que significa 2 por 1. El 2, 0, 0, su SHKL me da ¿cuánto? Me da 0. Ese 2, 0, 0, en este caso me da 0. Pero en el caso de acá, el 2, 0, 0 significa que todos son pares. Entonces me da 4.
¿Qué quiere decir? Que si fuera FCC monoatómico, el 200 sí tiene un rayo difractado, pero acá no tiene un rayo difractado. ¿Está bien? El diamante, a pesar de que tiene una estructura FCC, y este es un punto de red, el 200 es un punto de red, ¿cierto? 200 es un punto de la red recíproca. 2A más 2B más 2A más 0B más 0C es un punto de la red recíproca. Sin embargo, ahí no hay un rayo difractado. ¿Está bien? Entonces, esta regla que dice acá, delta K igual a G, ya no se cumple para el diamante. Mejor dicho, ahora la condición se relaja y te puede decir, ahora la regla sería, si delta K igual a G, puede que haya ahí un rayo difractado. Para esa condición, delta K igual a G, puede que haya un rayo difractado. Pero ya no te lo asegura, ¿cierto? Ya no es seguro que para delta K igual a G. Sin embargo, esta de acá está diciendo bien claro. HA más KB más LC y te dice si el SHKL diferente de 0. ¿Qué significa SHKL diferente de 0? En el caso del diamante significa todos estos de acá. Te dice, entonces aquí, para todos esos HKL sí vas a tener un rayo difractado. Si todos son 2 por par o si todos son 2 por impar. Perdón, todos son 2 por par o todos son impares. 2 por impar no te da. Y que todos no sean de la misma paridad tampoco te va a dar. Entonces, la condición delta K igual a G ya no es una condición necesaria y suficiente, sino solamente se convierte en una condición necesaria. ¿Está bien? Delta K igual a G es una condición necesaria para que tú tengas un rayo difractado. Condición necesaria y suficiente sí es esta de acá. De todas maneras, si se cumplen estas dos condiciones, tú vas a tener de todas maneras un rayo difractado. Por eso se usa más esta de acá. La manera de entenderlo más fácil es el caso del diamante. Para el caso del diamante que tiene una red cristalina FCC, el 200 es un punto de red, pero no te da rayo difractado. No te da rayo difractado. ¿Cierto? La condición, entonces, todo esto que he hecho yo es para explicarles que ustedes, cada vez que les pregunten dónde hay rayos difractados, usen esta condición. Para ser precisos, hay que usar esta condición. En el caso de cristales monoatómicos, como hemos visto en el caso de cristales monoatómicos, esta condición, en el caso de cristales monoatómicos, esta condición es exactamente lo mismo que esta de acá. Pero para el caso como el diamante, entonces, esta condición de aquí se convierte solamente en una condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Ahora vamos a tratar de explicar un poquito por qué en el caso del diamante, esta condición se convierte solamente en necesaria, pero no suficiente. Vamos a ver si tengo acá una figurita, ojalá que no la haya perdido. Esta figurita es clave. Esa figurita y también la
Todos tienen en la mente la estructura de diamante. En el diamante, esta es la celda unitaria. Aquí está la celda unitaria. Todo esto es A. En A medios trazábamos un plano. ¿Ese plano cómo se llama? Ese plano se llama 2, 0, 0. ¿Está bien? Este plano se llama el 2, 0, 0. Entonces, si es FCC, entonces el plano 2, 0, 0 es este plano en medio, toda la familia de planos, los que están arista superior, arista inferior, esos son los planos, pero también el plano que está en el medio. Pero si fuera diamante, aparte del 2, 0, 0 que está en el centro, podemos trazar un plano en la mitad de aquí y en la otra mitad de arriba. O sea, podemos trazar dos planos. ¿Esos planos cómo se llaman? A ver, voy a salir de la pizarra aquí. Esto creo que ahora lo voy a necesitar. El diamante. Centro de cara. Estos son los planos 2, 0, 0. Pero por aquí también hay carbono, 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 carbono. O sea, también puedo trazar un plano por acá. Este plano, ¿cómo se llama? Estos planos ya se llaman 4, 0, 0. ¿Cierto? Si fuera FCC, voy a ponerlo de otro color. Si fuera FCC, entonces el 200 cumple la condición de Bragg, cumple la condición delta K igual a G, o condición de Bragg. Pero en el diamante no es solamente FCC, sino que aparecen planos de átomos que no son planos cristalinos. ¿Está claro? Estos son puntos de red. Este es punto de red, este es punto de red, este es punto de red, este es punto de red. Pero como el diamante es diatómico, aparte de los átomos que están en los puntos de red, tiene compañeros. Esta posición de los compañeros ya no son puntos de red. Esto ya no es un punto de red. Pero también van a haber planos de átomos. Va a haber planos de átomos que no son planos cristalinos. Entonces, esos planos van a producir, digamos, en el modelo de Bragg, van a producir también reflexiones. Entonces, ahora sí, podemos... Los planos 200, si van a producir un rayo, tienen que producir interferencia constructiva, como aquí. Estos son los planos 200, un rayo viene, se refleja, otro plano viene, se refleja, y este de aquí sufre interferencia constructiva con el de acá, ¿cierto? Se suman, y acá también se suman. Pero si hubiera aquí un plano, si hubiera un plano intermedio, ese plano sería 400. Esta es la familia toda la familia ahora es una familia de planos 400, ¿cierto? Entonces ahora ya no hay, este de aquí este de aquí tendría interferencia constructiva con este de acá, pero como ahora se atravesó uno exactamente en la mitad, este rayo va a ser una diferencia de fase así. Cuando se suma este con este va a dar interferencia destructiva. O sea que malogra la condición de Bragg. Va a haber ahora interferencia destructiva debido a que aparece otro átomo. Ahora tendría entonces que
buscarse una interferencia constructiva ya no para los 2, 0, 0, sino para los 4, 0, 0. Esa es la... Entonces, lo que les está explicando es que esta condición de difracción se puede reducir a delta K igual a G siempre que los cristales sean monoatómicos, es decir, un átomo por punto de red. Pero si hay dos átomos por punto de red, entonces el delta K igual a G se vuelve una condición necesaria, y la condición necesaria y suficiente es todo esto que está aquí. Toda esta expresión es la condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque en ese caso, eso es lo que quiero que lo recuerden. Quizás todavía no lo entiendan del todo, pero que recuerden que ahora hay más planos atómicos que planos cristalinos. Que hagan la diferencia entre planos atómicos y planos cristalinos. ¿Qué quiere decir planos atómicos? Planos atómicos significa que ninguno de esos átomos está en punto de red, ¿no? Acá está la red, pero los planos atómicos pasan sin tocar a ningún punto de red. Sin embargo, contienen tantos átomos, son igualitos los planos de átomos, que un plano que sí contenga puntos de red. Entonces, todo eso se maneja en forma sencilla si uno acepta que esta es la condición de difracción. Esta es la condición de difracción. Las dos a la vez. Ok, lo dejo ahí. Y ahora voy a otro problema. Otro aspecto de la misma teoría que no hemos desarrollado, que no hemos explicado mucho. El siguiente. Yo dije algo rápido desde hace rato, aquí por ejemplo. Dije, esta suma tiene dos valores, ¿se acuerdan? Es fácil ver que si delta K igual a G, cada sumando va a ser 1, este N es grande, entonces esta suma es grande. Eso solamente si delta K igual a G. Y yo dije, sin explicarlo, porque la explicación no es tan fácil, no la voy a hacer en detalle, pero voy a mostrar algunos aspectos. Si delta K no es G, si delta K no coincide con G, entonces esto es 0. Así de drástico. Delta K igual a G, esto es 10 a la 12. Pero delta K diferente de G, esto es 0. ¿Entienden? Este 0 no lo he explicado. Voy a dedicarme un ratito a esa explicación. Esta es una manera de escribir esa suma. Bueno, acá estábamos hablando de una suma, pero es lo mismo que si hablara... puedo hablar de esta suma, que es sobre el punto de la red. Yo en las diapositivas que voy a mostrar, en lugar de eso, voy a hablar de esta suma que está acá. Esta suma voy a demostrar que si delta K no tiene la forma HA más KB más LC, entonces toda la suma es 0. Si delta K no es HA más KB más LC, la suma es 0. Aquí está la explicación. Esa suma se puede partir en el producto de tres sumas. Esa suma, F2, se escribe como el producto de tres sumas. Vamos a hablar solamente de una suma, F21, este es F22, este es F23, pero voy a hablar solamente de F21, una de estas sumas. Esta suma la puedo escribir como una serie de potencias. Yo digo, sea X igual a E a la I delta K punto A. Entonces, X es E a la I delta K punto A. Todo elevado a la M es X a la M.
Entonces, esto es como si fuera una serie de potencias, x a la m. ¿Me siguen? Y una suma de potencias, x a la m, todos saben que es 1 menos x, ¿no? 1 menos x a la m, perdón, x a la n1, 1 menos x a la n1 entre 1 menos x, nada más. O al revés, si ustedes quieren, hacen esta división y les va a salir esta división de acá. ¿Entendieron acá? E a la i delta k punto a igual a x, entonces esto es x a la m. Esto es 1 menos x a la n1 y este es 1 menos x nada más, ¿cierto? Y estos números complejos se pueden escribir como un seno entre seno. Y estos son intensidades. Si le pongo perdón, estas son amplitudes. Si lo pongo al cuadrado va a ser de esta forma. Seno cuadrado n1 x entre seno cuadrado x. ¿No? Este es uno de estos tres términos. Entonces, estos son de la forma seno cuadrado nx entre seno cuadrado x. Entonces, yo voy a mostrar, en lugar de hacer una demostración rigurosa, yo voy a ver qué pasa cuando pongo acá un 2. Seno cuadrado 2x entre seno cuadrado x. Seno cuadrado 5x entre seno cuadrado x. Y voy a hacer gráficos. ¿Está bien? Seno cuadrado n teta, seno cuadrado 2 teta entre seno cuadrado teta. Seno cuadrado 5 teta entre seno cuadrado teta. Sale estas cosas que están acá. Este es para 2. Seno cuadrado 2. ¿Qué quiere decir? Este es el que va a salir. Van a haber puntos donde es máximo, ¿no? Esos son 2 nada más. Pero si son 5, voy a tener acá en la mayoría del dominio vamos a tener un rango igual a 0. Todos estos valores son 0. Todos estos valores de acá son 0, excepto cuando x es pi o 2pi, etc. ¿Entiendes? Y si ya no es 5, si no es 100 o 50, no sé cuánto puse acá, 50. Entonces, esto es teta, o x si quieren. La función va a tener valores diferentes de 0 solamente en pi, en 2pi, en npi en general. ¿Está bien? Esa es la propiedad que estamos usando para decir que esta suma que está aquí es diferente de 0 solamente cuando delta k es igual a g. Cuando delta k, mejor dicho, es de la forma h a mayúscula más k b mayúscula más l c mayúscula, ¿no? Porque todos estos factores se van a convertir en múltiplos de pi. Y cuando estos van a ser múltiplo de pi por un teta, entonces la función va a ser grande. Pero cuando no son múltiplo de pi por teta, o sea, acá el x no es múltiplo de pi más, no es múltiplo de pi, si el x no es múltiplo de pi, entonces esto va a ser 0. Casi siempre 0, excepto cuando x es un múltiplo de pi. Eso les da una idea entonces de por qué se cumple esta condición de difracción. ¿Cierto? La suma, o sea, la suma de todos los campos eléctricos, la suma de todos los campos eléctricos producidos por todos los electrones de un cristal va a ser 0 o va a ser algo muy grande. ¿Cuándo va a ser grande? Cuando se cumpla esta condición, que se llama condición de von Laue. Condición de von Laue. Y esta diapositiva no la he explicado, pero es lo mismo. Condición de von Laue significa delta k punto a es 2pi por entero, delta k punto b es 2pi por k,
esto de aquí se puede dividir en tres partes. No. Que se cumpla esto significa que se van a cumplir estas tres. Esta es la forma como aparece en el libro de Kittel. Las condiciones de von-Laue se explican de esta manera. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que esto no es fácil, pero ustedes tienen que pensar un poquito en ello. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar Sí, esto? Sí, profesor. escucho. Yo tengo dos preguntas. Primero, tengo, bueno, o más bien me ha hecho dudar de la definición que tenía del G y de los vectores tipo HKL. Eh, los HKL, los vectores de esa forma, yo entiendo que están en los ejes cristalinos de la recíproca, todos los HKL. Y los G son vectores que están en función de los A1, A2, A3 mayúscula, o sea, de la recíproca también. O sea, ahorita yo no estoy notando ya su diferencia entre el G y los vectores tipo HKL. No sé si me pudiera aclarar nuevamente esos dos vectores, ¿no? Porque aquí estamos diciendo de que los G son tienen menor cantidad, ¿verdad? Que los HKL para estos problemas. Ya. Bueno, esa sería una pregunta. La otra pregunta es, cuando estábamos viendo las condiciones de la De- segunda versión Ujú. no, el delta de K es igual bueno, H por A más K por B más L por C. Sí. Ya. Habíamos analizado estas estructuras monoatómicas y habíamos visto su paridad. Y después usted se iba a esa condición, ¿no? Del delta de K. Y yo no sé cómo unía la paridad con, cómo lo unía la paridad a esa condición y después mencionaba la condición de la primera versión, que es el delta de K igual a G. O sea, no veo la conexión entre la paridad que mencionó y, y que sean equivalentes con el delta de K Ya. sea igual a G. A ver, vamos a ver si. Sí, ya entendí tus dos preguntas, ¿cierto? Eh, Ya. entonces, tu primera pregunta corresponde al capítulo anterior, pero Sí, no voy a retroceder a las sí, diapositivas, profesor. solamente te voy a tratar de explicar. Voy a poner la pizarra. Entonces, por ejemplo, que tu directa, esta es una red directa, sea FCC, vamos a poner. ¿Estás viendo? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir FCC? Quiere decir que este es A1, este es A2, y este de acá, por ejemplo, es A3. ¿Cierto? Esas son terna primitiva, y esto de acá es A, esto de acá es B, y este de acá es C. ¿De acuerdo hasta ahí? Ejes cristalinos. Esos dos conceptos están claros. Entonces, para construir la red recíproca, tú comienzas a construir tu A1 como 2pi entre A1.A2 por A3 y, por ejemplo, A2 por A3. Y construyes tu vector G, es cualquiera. H1 A1. Profesor, un poquito más abajo podría ser. Ah, claro. Disculpe.
Acá, ya. Ahí está bien. Tu A1 es 2pi entre A1 punto A2 por A3 y acá A2 por A3 y tu G son de la forma H1 A1 más H2 A2 más H3 A3. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Eso lo hemos repetido ya varias veces. Sí. Pero cuando tú encuentras los A1, A2, A3 algebraicamente, tu tarea es ir después a los correspondientes. Este vendría a ser A, este vendría a ser B y este vendría a ser C. Y tú encuentras que estos A1, A2, A3 se escriben así. Y ahora puedes expresar este G, ¿no? Este es A1, este es A2, este es A3, ¿cierto? Este G convencionalmente ya no se va a escribir así en función de los primitivos, sino se va a escribir así. G igual a HA más KB más LC. Eso es lo que se ha hecho siempre, ¿cierto? Sí. Cuando lo escribes así, tú te das cuenta, por ejemplo, que este de acá ya no es punto de red. O sea, el 1, 0, 0, terna de enteros, ya no le corresponde un vector en la red recíproca. Entonces tú dices, los vectores de la red recíproca son menores, es un subconjunto del conjunto de las ternas. Hay más ternas, por ejemplo, el 1, 0, 0 es una terna que no tiene un vector de la red recíproca. ¿Vale? Ok, profesor. Hay ternas HKL a los cuales no les corresponde un vector de la red recíproca. La terna HKL, en este caso 1, 0, 0, o 3, 1, 1, o 3, 1, 0, no tienen. En este caso, la condición es que todos sean pares o que todos sean impares. ¿Por qué? Que todos sean pares. Porque estos puntos, voy a señalarlos bien, porque esto es bien importante. Estos puntos que están aquí, estos puntos, que son vértices de la celda unitaria, digamos, son de la forma 2A por entero, 2B, 2C. Los vértices de esta celda son de esta forma. O sea, una familia de los Gs, una familia de los Gs es todos los puntos que están en los vértices. Y sus componentes son de la forma 2 por entero por A, par por entero por B, par por entero por C. Y la otra familia son los que están en los centros de las cajas. En los centros de las cajas, en los centros de las celdas unitarias, a cualquier punto de esta forma, tú le agregas el 1A más 1B más 1C. O sea, le agregas el 1, 1, 1. O sea, si todos estos puntos le corresponden HKL pares, a todos los puntos del centro le corresponden HKL impares. Por eso tú dices, no cualquier punto, no cualquier vector de la forma HKL, HA más KB más LC, no cualquier HKL le corresponde a un punto. Tienen que ser o todos pares, puntos de vértices, o todos impares, puntos de centro del cubo. ¿Está bien? Entonces, cuando tú mezclas 2, 1, 1, estás mezclando. Entonces, eso no es punto de red. O sea, hay más ternas que puntos verdaderos de red. A eso me refiero. Esa es la primera parte de tu pregunta, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Solo para aclarar ahí en lo que acaba de explicar, en la recíproca también
el punto de red se define igual como en la directa, ¿verdad? Serían todas las esquinas. Claro, eh, usando, por eso te decía que ahora la celda unitaria ya no es ABC, sino que es 2A, 2B, 2C. Esta es la celda unitaria. Pero los vectores convencionales son A, B, C. Eso ya lo hemos discutido. Tú me hiciste una pregunta hace poco, en una de las clases anteriores. sí, Los A, B, C son los vectores convencionales, pero las celdas unitarias son 2A, los cubitos o los paralelepípedos son de la forma 2A, 2B, 2C. Es diferente acá. Las aristas son ABC y los vectores también se expresan como entero por A más entero por B más entero por C en la directa. ¿Cierto? O sea, A, B, C son a la vez de vectores convencionales, que en este caso se llaman ejes cristalinos, son a la vez aristas de la celda unitaria. Acá no. Los convencionales son A, B, C, pero no son las aristas de las celdas unitarias. Esa es una diferencia que hay en... claro, profesor. Y en el caso de, aquí sería una BCC, los vértices son puntos de red, pero el que se encuentra en el centro no es punto de red. Acá, Sí, depende de qué me estás hablando. de la recíproca. Este es un punto de red. Ah, también es un punto de red. Ah, ok, ok. Los que no son, porque todos los puntos que están aquí, en los centros de las celdas unitarias, en los centros de los cubitos, son de la forma impar, impar, impar. Y todos los que están en los vértices son par, par, par. O sea, HKL tiene que tener la misma paridad para que sea un punto de la red recíproca. La misma paridad. Puede ser todos pares o todos impares. Todos pares significa las esquinas de los cubos. 2A, 2B, 2C. Por cualquier entero. ¿De acuerdo? Y los centros de los cubos son solamente cualquiera de estos pares, pero sumándole 1, 1, 1 a cada uno. De tal manera que los tres ya te van a quedar impares. Si estás en tu habitación, que es más o menos un cubo, los 8 vértices son pares, HKL pares. Y en el centro de tu habitación hay un punto de red que es de la forma HKL, todos impares. Todos impares. Profesor, yo tengo una consulta, justo que hemos tocado este punto. Todo punto o toda terna en la red recíproca es perpendicular a un plano en la red directa, ¿no? Todo vector de Así, la red recíproca, sí. Tiene que así ser no, vector de la red recíproca. así no pertenezca, así no sea un punto de red en la red recíproca. No, 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 pues tiene que ser un punto de la red recíproca. Es que lo que pasa es que se me viene a la mente, por ejemplo, el vector 1, 0, 0, en ese caso. Ese no cuenta, ese vector no existe. A ese no lo menciones porque no existe. Pero Estamos igual, hablando de los que existen, de los que son vectores de la red recíproca. En este caso, de los que cumplen todos pares o todos impares. Si fuera al revés, si esta fuera una BCC, acá te saldría una recíproca FCC y ahí la regla es otra, ¿no? Puedo borrar, ya tendría en este caso FCC. Ahora, BCC. ¿Cómo es BCC? Directa. BCC directa. Estos son los puntos de los vértices BCC. Y acá hay un punto en el medio. En ese caso, la recíproca es FCC.
FCC. O sea, todos los vértices que están aquí son de la forma también 2A, 2B, 2C por entero. ¿Cierto? ¿Qué puntos faltan? Ese solamente lo que dibujamos hasta aquí es un subconjunto de la red recíproca, de los puntos de la red recíproca. ¿Cuáles me faltan? Me faltan estos que están acá en los centros de cara. ¿Cierto? Entonces, los HKL, donde todos son pares, par, estos corresponden a las esquinas. Pero acá hay otros puntos en los centros de las caras, donde hay que sumarle, para ir de acá, aquí hay que sumarle 1A más 1C. Acá hay que sumarle 1B más 1C. Acá hay que sumarle 1A más 1B. Entonces, a estos HKL, que todos son pares, le está sumando un impar y un cero. Un cero, un impar y un impar. O sea, de todas maneras te va a quedar H más K más L par. ¿Cierto? O sea, no es cualquier HA más KB más LC, no es necesariamente un vector de la red recíproca. Tienen que ser HKL que cumplan con esa condición. H más K más L tiene que ser par, para que sea un vector de la red recíproca de una BCC. ¿No? Esas son las limitaciones. O sea, los HKL, las ternas de enteros, son más que los vectores de la red recíproca. Hay más ternas que vectores de la red recíproca. Ahora, la otra pregunta. La equivalencia de las dos condiciones, ¿cierto? La equivalencia, vamos a escribir por acá. Una forma de escribir la misma condición de difracción. Condición de difracción. Después de evaluar los E dispersados, pongo acá una fórmula, llego a la conclusión de que van a existir campos dispersados, van a existir rayos difractados siempre que se cumpla con la regla delta K igual a G. ¿Cierto? Esa era una forma, y para eso usé celdas primitivas. ¿Cierto? Pero cuando uso celdas unitarias, yo llego a otra versión de esta misma condición de difracción y digo, ahora la condición de difracción es delta K igual a HA más KB más LC. ¿Está bien? En primera aproximación llego aquí. Cada vez que delta K igual a HA más KB más LC, este campo eléctrico dispersado va a ser diferente de cero, va a ser un número grande. Pero estos de acá, HKL, son las ternas, y hay más ternas que estos de acá, como acabamos de explicar. Terna es cualquiera, pero no necesariamente le toca a usted. Tal como está escrito, llegaríamos a la conclusión de que en esta versión yo tengo más rayos difractados que acá. ¿Entienden? En esta versión yo tengo más rayos difractados que en esta versión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces yo digo, no se preocupen, porque hay HKL, hay ternas HKL que no son puntos de red. Y este es dispersado. Además de este factor F2, porque tiene un factor S.
contiene un factor S. Si bien este es grande, para esos que no son punto de red, HKL, que no forman un punto de red, por ejemplo, este que está acá, el 100 es un HKL, el S11100, ¿qué va a ser? 0. Entonces, esos que estaban de más aquí son anulados por la otra condición. ¿De acuerdo? Esos son anulados. Entonces ahora ya las dos condiciones son la misma cosa. ¿Está bien? Las dos Sí, sí, condiciones sí, en profesor, realidad ya son la misma. está claro. Pero, aquí por ejemplo, el SHKL va a ser diferente de 0 solamente cuando todos tienen la misma paridad, que es lo mismo decir que son la red recíproca de una BCC, perdón, de una FCC, ¿no? Ahora, el último punto es, ¿por qué preferimos entonces usar la versión esta de acá? ¿Por qué preferimos esta versión, ¿no? Y no esta de acá? Esta la usamos muy poco, pero esta de acá la vamos a usar más. ¿Por qué? Por casos como el diamante, en donde en el diamante, entonces, a pesar de que yo tengo un punto de red, el delta K sea un HA más KB más LC, donde sí es un punto de red, sin embargo, ahí no hay rayos difractados. No hay rayos difractados. Entonces esa condición ya no es necesaria, es suficiente si no se convierte solamente en necesaria. Entonces, para esos casos es mejor usar, mejor dicho, esos casos son los que me obligan a usar esta regla completa. El SHKL tiene que ser diferente de 0. El SHKL tiene que ser diferente de 0. Entonces, quedamos entonces en que la condición es las dos cosas. HA más KB más LC y S. Si los materiales son monoatómicos, repito, esta y esta de acá son la misma cosa. Pero cuando hay casos como el diamante, con planos intermedios de átomos que no son planos cristalinos, entonces la única que vale es esta de acá. La otra te da, teóricamente te dice, hay rayos dispersados, pero experimentalmente no los vas a ver. Estas dos condiciones sí te dan los rayos dispersados que tú vas a ver en el experimento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar la introducción para la próxima clase. Este concepto es importante para entender el experimento. ¿Qué cosa es una esfera de Ewald? En realidad es una superficie esférica. Es una superficie esférica en el espacio recíproco. La esfera de Ewald es una esfera en el espacio recíproco. Es una superficie en el espacio recíproco. ¿Cómo se define la esfera de Ewald? Tu rayo incidente tiene un lambda, ¿cierto? Supongamos que es monocromático. Tu haz incidente tiene un lambda. 2pi sobre lambda es el K, el vector de onda. Como tú estás en el espacio recíproco, 2pi sobre lambda tiene metros a la menos 1 o angstroms a la menos 1, ¿cierto? Entonces tú puedes
construir en ese espacio recíproco imaginario, tú construyes una superficie, la superficie de color verde, cuyo radio es 2pi sobre lambda, o sea, el K incidente. Este es la esfera de Ewald. La esfera de Ewald. Entonces, vamos a decir que para observar rayos difractados, vamos a ir más a lo básico. Estamos hablando de un scattering elástico, ¿cierto? ¿Qué significa scattering elástico? Significa que el vector de onda dispersado, el vector de onda del rayo difractado, es igual en módulo al vector de onda del rayo incidente. O sea, este es el vector de onda del rayo incidente, igual al radio de la esfera de Ewald, ¿cierto? Este es el K incidente, una esfera de... Pero, como tenemos un scattering elástico, cualquier rayo desviado, este de acá, es un rayo desviado, o puede venir un rayo por acá, tiene que terminar también en la esfera de Ewald, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener el mismo módulo. K sub I, K sub D son del mismo módulo. Por aquí puede haber otro K sub D. O sea, la condición para que un rayo experimente scattering elástico es que caiga en la esfera verde, ¿cierto? Que tengan el mismo módulo que el K incidente. Puede ser este de acá, pero la otra condición es la que acabamos de ver. Que lo podemos decir delta K igual a G. Ya sabemos que es una condición solamente necesaria, pero podemos usarla. O sea, hay dos condiciones. En esta parte del curso decimos, hay dos condiciones para los K difractados. Uno, que sea módulo de K difractado igual a K incidente, y por lo tanto que caiga en la esfera verde. Y el otro es que el delta K, este K sub I y este K sub D, me den un G y ese G pertenezca a la red recíproca. ¿No? Así como acá. Este es un K incidente y este es un K difractado. La diferencia entre el K incidente y el K difractado me da un vector de la red recíproca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la condición de difracción se puede escribir ahora de otra forma y decir, los rayos difractados se van a encontrar en la intersección de la esfera de Ewald con la red recíproca. O sea, la red que está dibujada acá con la esfera verde, donde se intersectan las dos esferas, ahí vamos a encontrar rayos difractados. Tercera forma de decir cuál es la condición de difracción. En otras palabras, delta K igual a G se traduce ahora intersección de esfera de Ewald con red recíproca. Por ejemplo, por acá puede haber scattering elástico, pero la suma de todos los scattering elásticos se va a anular a cero. Solamente en los puntos de red puede ser diferente de cero. Eso significa que tiene que cumplir las dos condiciones, delta K igual a G, y la otra condición es que el K sub I sea igual al vector de onda del rayo incidente, el vector de onda del rayo verde. Las intersecciones de la esfera verde con la red. La red recíproca, hay varias posibilidades, quizás otros libros lo hacen diferente, pero para mí me parece más fácil esta manera de trazar la intersección. Este es mi cristal, que son dimensiones de milímetros, ¿no? Milímetros, podemos tomar aquí el origen, y este K es 2pi entre lambda. Lambda es, por ejemplo,
1,5 por 10 a la menos 10 metros. Ese es el lambda, 1,5 Armstrong. 1,5, o sea que en unidades de metros a la menos 1, este caso aquí es del orden de 10 a la 10. O sea, es inmenso. El caso aquí es inmenso comparado con las dimensiones del cristal. Entonces yo puedo trazar una esfera de este tamaño y acá un cristalito que lo puedo tomar como origen. Yo tomo, en la posición del cristal, yo tomo el origen para mi vector K y lo trazo a mi vector K. Aquí está ya en longitudes de 10 a la 10 metros, 10 a la menos 10 metros. En espacio recíproco, trazo, y aquí recién trazo el origen. Este punto de aquí lo tomo como origen de la red recíproca. Este es mi origen de la red recíproca. A partir de aquí, trazo todos los vectores G. Este es un vector G, porque llega a otro punto de la red recíproca. Este es vector G. Este también es vector G, de un punto de la red recíproca a otro punto de la red recíproca. Entonces, avancé un poquito. Le definí qué cosa es esfera de Ewald. Es una esfera, una superficie esférica, cuyo radio es ¿cuánto? 2pi sobre lambda, o sea, K sub i. ¿Qué importancia tiene? Que cualquier electrón que produzca un scattering elástico, el vector de onda de esa onda va a llegar justo a la misma esfera, porque tiene el mismo módulo. Cualquier electrón va a emitir una onda con este vector de onda, cualquiera que esté aquí. Pero se van a producir intersecciones, se van a producir interferencias constructivas solamente cuando los puntos de la red recíproca se intersecten con la esfera de Ewald. Ok, ahí sí que nos quedamos, ya no hay tiempo para preguntas, continuamos entonces el miércoles, ¿no? La práctica del viernes va a ser sobre rayos X. Un comentario más, tenemos 3 minutos todavía. No comentario. Ya. Lean las diapositivas y seguimos hablando pasado mañana. Ok, hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Chao. Profe.